Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Black Sabbath Discografía y nos vamos a meter de lleno en el tercer disco del año 1971, Master of Reality. Este es uno de mis discos favoritos de todos los tiempos, no solo de Black Sabbath, sino que creo que es un disco capital para entender el desarrollo de muchos géneros. Sé que esto lo he dicho otras veces y que me repito, pero es verdad que Black Sabbath es una banda tan influyente que a lo largo de su trayectoria en estos 4 primeros discos influye de maneras diferentes. Igual que el primer disco era un ejemplo de primer LP de heavy metal y primeras canciones doom metal, y el segundo disco, Paranoid, definió más el género todavía, este tercer disco, Master of Reality, es un claro ejemplo de cómo géneros y subgéneros del metal beben de aquí y cogen toda la influencia posible de este sonido. Y un sonido que además surgiría nuevamente de una condición o una adaptación de Tony Iommi para poder tocar más cómodamente con sus dedos protésicos. No en todas las canciones, pero sí en las más memorables del disco, se va a apreciar ese cambio de tono del que luego vamos a hablar, que va a fundamentar un sonido todavía más pesado, más heavy, y que va a desarrollar en un futuro influencias que darán pie a que se creen subgéneros que a día de hoy siguen siendo muy fuertes, como el doom metal, el sludge metal y el stoner rock. Este disco surgió a raíz del éxito de Paranoid, que, como comentábamos en el episodio 2, les había abierto las puertas del mercado estadounidense y les había permitido girar en ese país, algo que para los Black Sabbath de estos primeros años de la década de los 70 era fundamental. Es curioso porque además este disco, Master of Reality, va a llegar a vender una cantidad de discos en Estados Unidos increíble, en plan 2 millones, y en el resto, en este caso Reino Unido y demás, no llegaría a las 500.000 copias. O sea que este Master of Reality se iba a convertir en un pepinazo increíble en ese país. Estaban motivados y con ganas de más, así que poco después de digerir todo lo que estaban viviendo, en el año 1971 se dispusieron a grabar su tercer disco de estudio, y lo hicieron cuando tan solo habían pasado 5 meses desde el lanzamiento de Paranoid en Reino Unido y apenas un mes de su lanzamiento en USA. Es un disco muy chulo, a mí me encanta, creo que tiene los mejores temas de toda su carrera, creo que a nivel compacto está muy redondo porque intercala canciones lentas o introductorias con canciones mucho más pesadas. Eso que se había desarrollado ya en Paranoid, la canción Planet Caravan, aquí lo vamos a ver también con el temazo que es Solitude, pero también con otros temas un poquito más instrumentales que anticipan grandes obras. De hecho, las 3 grandes obras de este disco, que son Into the Void, Children of the Grave y Lord of this World, que serían las que Tony Iommi modificaría su sonido otra vez para cambiar totalmente la historia de la música y la historia del metal. Como antecedentes de la grabación hay que hablar de ese tema, y es que para estas canciones, Children of the Grave, Lord of this World, Into the Void, la guitarra de Tony Iommi se bajó 1,5 tonos de afinación o 3 semitonos, y no por un criterio de cambiar el sonido, que al final sí que lo consiguió de forma inconsciente, sino para reducir la tensión de las cuerdas que le estaba produciendo a Tony cierto dolor en sus dedos, o mejor dicho, en sus dedos rebanados y cincelados, que al usar los dedos protésicos, a pesar de que llevaba años ya practicando, eso le seguía produciendo malestar. Así que tuvo que bajar un poco esa afinación para que las cuerdas estuvieran un poquito menos tensas. Esto, de forma no pretendida, lo que dio origen es a un nuevo sonido, y es especialmente llamativo en este tercer disco porque es una nueva innovación sonora que va a influir en géneros posteriores, como hemos dicho, como el doom, el sludge o el stoner rock, y que además hizo que el propio Tony se diera cuenta de que su sonido era todavía más pesado, más heavy, y también supuso un efecto dominó para que Geezer Butler siguiera en ese sentido el tono que marcaba la guitarra y también bajara su bajo 1,5 tonos o 3 semitonos.
todo se fue modificando un poco para adaptarse a esa forma de tocar, que como decimos solo ocurre en 3 canciones del disco, pero que son las 3 más importantes y fundamentales de todo el álbum. Este sonido lo que va a hacer es que se abandone más o menos casi para siempre los agudos más blueseros y que se opte más por lo grave. Una influencia muy notoria en bandas de los 90 que tocarían con un tono mucho más grave sus guitarras, como Nirvana, Smashing Pumpkins o Soundgarden, por decir unas pocas. Y además, al sonar un poquito más grave, más estilo bajo, eso hizo que la voz de Ozzy fuera o pareciera mucho más aguda de lo que en realidad era. Por ejemplo, Bill Ward sí que declaró en el año 98 que Master of Reality era el primer disco, además de todo este tipo de aspectos de cambio, que pudieron componer realmente con calma y totalmente focus en el proceso de composición, ya que dedicaron un tiempo y un lugar para poder llevar a cabo el desarrollo del disco sin ningún concierto agendado que les pudiera dificultar. Es verdad que con Paranoid también habían dedicado un tiempo a ir retirados en el granero de Gales para crear sus canciones, pero Master of Reality fue el primero que salió totalmente de cero. Además, Tony creía que la banda se había acomodado un poco y entonces les animó a ser un poquito más experimentales o explorar nuevas cosas en este tercer disco. Se tomaron mucho más tiempo para grabarlo y en lugar de los pocos días que solían ocupar en los estudios, en estos 2 primeros discos, en este tercero fue un poquito más largo el tiempo que estuvieron. Algo que además llegó a frustrar mucho a Bill Ward, porque era incapaz de grabar canciones como Into the Void de la forma que le exigían sus compañeros y tuvieron que ir a varios estudios para que grabara sus partes de batería. Llegó un momento en el que el propio Bill Ward dijo que al diablo con todo y que no iba a grabar ese tema, pero al final consiguieron sacar de él lo que buscaban. También tuvo problemas Ozzy con la parte vocal porque él solía tener una dinámica de canto muy rápida, de cantar palabras muy rápidas, y más con este tipo de música que ahora iba a ser todavía más brutal. Y las letras que preparaba Geezer para desarrollar esa armonía vocal, pues al final eran letras complicadas, al estilo de lo que Geezer iba desarrollando con la banda, y muchas veces Ozzy no era capaz de cantar algunas de esas palabras tan locas. Por ejemplo, Rocket the Jeans Burning Full So Fast Up Into the Night Sky The Blast, eso para Ozzy era una locura, cantarlo, y más si lo cantaba a su estilo de forma rápida. Así que tuvieron problemas también con que Ozzy se pudiera adaptar a las letras de Geezer. Y Geezer además estaba experimentando una reconversión hacia el catolicismo o un proceso de misticismo que le había llevado a ser más creyente de lo que ya fuera, y eso se va a expresar en canciones del disco con las letras, por ejemplo, de After Forever. Lo del catolicismo era algo que ya estaba un poco asumido por la banda, no solo para diferenciarse de los eternos rumores de que eran satánicos o satanistas, sino que en especial, y en este caso Tony Iommi más todavía, eran tremendamente supersticiosos con el tema de las fuerzas del mal y ya llevaban todos sus cruces cristianas al cuello como protección. Y bueno, siendo Geezer el más intelectual del grupo, no era de extrañar que su misticismo viajara un poco en esa dirección. Y por otro lado, Ozzy se llegaría a casar en el año 71 con Thelma Malfire, hecho trascendental que lo iba a convertir en padre, primero por adopción, porque Thelma tenía un hijo con otro hombre que había desaparecido, que se llamaba Elliot, el hijo, no el hombre, y que Ozzy había decidido adoptarlo y tratarlo como si fuera su hijo, pero no funcionó del todo bien porque este niño, digamos que no se llevaba nada bien con Ozzy. Y además, más adelante, Ozzy, ya en el año 72, que hablaremos en el siguiente episodio, llegaría a ser padre biológico por primera vez, y esto iba a ser algo que cambiara un poco su vida, pero que no iba a modificar su personalidad adictiva y la forma de vida excesiva y salvaje que tenía el cantante de Black Sabbath. La verdad es que Ozzy apenas recuerda nada de la grabación de este disco y de ese periodo, solo unos datos vacíos o anecdóticos que podría haber sacado perfectamente de otras fuentes, como si hubiera eso, un vacío de memoria en este proceso. Por otra parte, Tony Iommi, que seguía viviendo con sus padres, a raíz de un poco de su éxito y del dinero que les daba Patrick Meehan, un dinero que además más adelante se descubriría que era un poco una estafa hacia la banda, pues con ese dinero empezó a comprarse cosas un poco más caras y lo primero que hizo fue comprarse un Lamborghini de 5.000 libras, algo que despertó el interés en demás miembros de la banda, y el primero fue Geezer, que cuando se sacó el carnet de conducir se compró un Rolls Royce y después Bill se compró el suyo. Ozzy Osbourne, que no tenía carnet de conducir, pues solía coger el de Tony Iommi de vez en cuando para montar un poco y darse un paseo, pero no tenía coche propio.
En cuanto a la grabación del disco, bueno, el disco se grabó en 2 periodos que fueron del 7 al 15 de febrero y del 6 al 13 de abril del año 1971, en los estudios Island, en Londres, donde hicieron la mezcla de Paranoid. El motivo de este parón entre medias fue su segunda gira por Estados Unidos, y es posible que la primera parte de la grabación fueran las canciones que no estaban con los semitonos bajados, y la última parte fuera la parte en la que ya bajaron esos semitonos y grabaron las canciones principales, que son Children of the Grave, Lord of this World y Into the Void. Con lo cual nos deja Sweet Leaf, After Forever, Solitude y las instrumentales en esa primera parte de la grabación. Pero como digo, es una hipótesis o un atrevimiento que me manejo yo a decir aquí. Fue lanzado el 6 de agosto de 1971 por el sello Vertigo Records y fue producido de nuevo por Roger Bain. Y esto es importante porque iba a ser el último disco que contara con su producción, porque a partir del siguiente disco, volumen 4, iba a tomar los mandos de la producción Tony Iommi, ya que él mismo siempre decía que bueno, que se quedaban un poco cortos, que a veces había decisiones que no les gustaban, y la banda había decidido un poco tomar las riendas de su sonido por ese cansancio de arrugarse en decisiones que no compartían con los miembros de la producción en anteriores discos. El siguiente disco, el disco de los excesos y la cocaína, que hablaremos en el episodio 4, aparte de acreditarlo Tony Iommi en la producción, también figuraría Patrick Meehan. Pero el caso es que Roger Bain y su equipo serían totalmente anulados a partir de ahora, y este sería el último disco que harían con la banda. Además, Tony Iommi consideró al final que el sonido del disco, a pesar de que es chulísimo, podía haberse mejorado, y eso fue lo que le llevó a querer involucrarse más en la producción de la banda. Curiosamente, este disco, siendo un disco de heavy metal, se considera un disco precursor de varios géneros y subgéneros del metal, como son el doom metal, el sludge metal y el stoner rock. Y creo que ha llegado un momento en el podcast de poder hacer un pequeño ejercicio de diferenciación entre ellos, si es posible, porque esto no es nada fácil. Y como todo, es una cosa que puede ser mejorada, reformulada y revisada. En este caso, con comentarios, aportes que cada uno quiera hacer al respecto. Vamos con el doom metal. El doom metal, a diferencia principal entre, por ejemplo, el heavy metal y el doom metal como tal, es que, aunque se considera un subgénero del heavy metal, ha tenido ya una forma propia o un crecimiento a la par, y es complicado porque establecer diferencias entre géneros que parten de una rama común puede ser bastante difícil, pero podemos simplificar muy mucho que el doom metal es un estilo melódico más sombrío y lento de otros, como pueden ser, por ejemplo, el power metal, el speed metal o incluso el black metal. A menudo se confunde el doom con el black metal, y es principalmente por esas temáticas de sus canciones sombrías, tristes, pero el doom puede ser sombrío y triste, que para eso está el doom black metal o el doom death metal, pero el doom en general, como tal, está basado en un tempo mucho más relajado, con un sonido muy espeso, muy pesado, que casi lo puedes cortar con un cuchillo, pero al mismo tiempo atmosférico y lento. Como ejemplo, la primera canción de doom metal de la historia es la propia canción Black Sabbath, y como buenos exponentes del mismo, yo siempre destaco a grupos a lo mejor más del estilo doom death metal, que son Anathema o Cradle of Filth, pero quizá el que mejor va a ejemplificar todo lo que os digo es Pentagram. Notáis esa densidad en el tono, pero a la vez tempo más tranquilo. Estos son Pentagram, un grupo que surgió de forma paralela a Black Sabbath en los años 70 y que desarrolló mucho el género y que podríamos considerarlo los padres del doom metal, aunque quizá no es el mejor ejemplo porque, como digo, el doom metal tiene luego subgéneros. Entre ellos el stoner metal, el doom metal épico, el funeral doom metal o el death doom metal, donde está más enmarcado grupos que a mí siempre me han gustado como Anathema o Cradle of Filth, que son un poquito más siniestros o tristes o, bueno, cortavenas. Lo mejor es no complicarse, pero aquí podéis ver un poco un ejemplo de cómo sería ese doom metal en un grupo además muy interesante y que ha tenido poca trascendencia hasta hace poco con el vídeo tan viral de su cantante. Pero estos géneros, digamos que se parecen mucho entre sí, y ahora veremos en qué puede parecerse esto al sludge metal.
Esta es la banda Melvins, o The Melvins, los padres del sludge metal. Y ya solo empezando ya veis un poco una diferencia fundamental, no sé si lo habéis pillado. Ese sonido de baquetas es tan típico del punk, de contar 1, 2, 3, que ahí tenéis un poco la principal característica del sludge. Y es que el sludge metal combina elementos doom, de lo que hemos escuchado antes, porque sí que se considera una mezcla, con cosas un poco más propias del hardcore punk estadounidense. Y es que el género sludge, cuyos exponentes pueden ser Melvins, Corrosion of Conformity o Bad Summon, surge un poco del sur de Estados Unidos. Por eso también se habla de un sludge metal sureño. Y luego ha habido cambios. Normalmente se suele asociar este género con Pantera, y yo erróneamente lo he hecho muchas veces, pero realmente Pantera o Exorder, el grupo que Pantera copió un poco más o menos el sonido, no son un exponente puro de sludge metal, sino más bien de groove metal, al estilo de Sepultura. Lo que sí que es curioso es que las dos bandas paralelas que tuvo Phil Anselmo, el cantante de Pantera, que son Down y Superjoint Ritual, sí que son ejemplos claros de sludge metal. Es un sonido mucho más metálico, más agresivo, más rápido, y deriva del doom metal como tal, porque combina esos elementos más pesados con el hardcore punk. Con lo cual las letras también van un poco a la par. Toma ya, ¿eh? Bueno, ¿y qué pasa con el stoner rock? Que a mí es un género que me fascina sobremanera. Bueno, el stoner rock, para empezar, es un género que no deriva del heavy metal. Es verdad que toma ciertos elementos del mismo, pero es un subgénero del rock. Es verdad que también hay un stoner metal, que conviene no liarse. Yo sé que es muy difícil porque aquí hemos dicho un montón de ejemplos, pues eso, que a lo mejor la gente más o menos se apaña con heavy metal y ya, pero aquí hay un montonazo, es un árbol con una cantidad de ramificaciones increíbles. Pues el stoner rock realmente deriva de ese rock que toma elementos del heavy metal para poder hacerlo un poco más pesado, y principalmente de Black Sabbath, porque el stoner se caracteriza por esos riffs sabbatianos ad infinitum, o sea, hasta el infinito, pero en un estilo un poco más psicodélico y constantes. Hay canciones de stoner rock, por ejemplo del grupo Sleep, que es una sola canción de 1 hora, y son 1 hora del mismo riff todo el rato, o sea, sin parar. Y mientras tanto suelen surgir sonidos, texturas, pero generalmente es el mismo riff sin parar. También se puede llamar desert rock porque presenta, aparte de esos tiempos medios, como el doom, ese tema del desierto es algo como muy... mezclar el tema psicodélico, las drogas, la experimentación, está muy metido en la estética del stoner rock. Pero como digo, mucha presencia de riffs, de bajo, y es un género bastante reciente porque fue creado a partir de los 90 por bandas como Monster Magnet, Fu Manchu o Caius, que es una de mis favoritas. Así suena. Lo he comentado alguna vez, pero no sé si la gente lo suele relacionar, y es que de Caius, tras su disolución, surgieron grandes cosas, como por ejemplo el proyecto solitario de Brand Bjork, aquí el batería, luego bajista y guitarrista, pero también Queens of the Stone Age, el grupo de Josh Homme, porque Josh Homme era el guitarrista más o menos principal de Caius. Un grupo que además se han reunido hace poco y que incluso se han vuelto a reunir sin Josh Homme con otro nombre. Bueno, pues el stoner rock os animo a que lo escuchéis, tiene muchísimos grupos interesantes, Color Haze es uno de mis favoritos también, incluso grupos que en su día no fueron tan famosos y que volvieron a serlo más adelante, lo están volviendo a petar ahora, y además hay un festival que como no, se realiza en el desierto de Almería para poder reunir a este tipo de bandas en su ambiente natural, ahí en el desierto, y tocar. Bueno, es complicado, pero ya que hemos definido un poco diferencias entre stoner rock, sludge metal y doom metal, porque seguramente estos términos salgan más a menudo cuando hablemos de la influencia de Black Sabbath, está bien que conozcamos un poco de qué va cada cosa, aunque yo sé que de entrada puede parecer lo mismo, así que os animo a que escuchéis un poco por separado bandas como las que hemos destacado aquí o otras que pueden surgir. Volvamos con Master of Reality, porque de estos tres géneros, con sus diferencias acusadas o no, los tres partieron de la misma influencia, que es el disco de Black Sabbath del que hoy vamos a hablar.
Y curiosamente de este disco solo se extrajo un single, que fue Children of the Grave, una de las canciones de las que Ozzy está más orgulloso porque le pareció el mayor temazo que habían grabado nunca. Aunque no es oficial, también al parecer se lanzó como single la canción After Forever, que fue bastante polémica por la letra, un poquito crítica con el tema religioso, pero que seguramente, al igual que pasó con Iron Man, fue sacado solo para el mercado estadounidense. Lo interesante es que con la salida de este single de After Forever se incluyó en la cara B la canción Fairies Werewolves del anterior disco. Y es que, como viene siendo habitual, el disco contó con varias ediciones diferentes y donde más se acusó esa diferenciación fue en Estados Unidos, ya que no sea santo de que siempre tenemos los clásicos errores o aposta o no en la edición estadounidense, llevada a cabo en este caso por el sello Warner Bros., que consistieron, entre otras cosas, en poner varios subtítulos a algunos segmentos de las canciones, incluso separarlos de las propias canciones y crear como una especie de intro o coda con otro nombre diferente, de manera que quedó, por ejemplo, la canción After Forever, hicieron una especie de intro separada de la misma de 20 segundos que se llamó The Elegy, o en Children of the Grave crearon una coda que se llamó The Haunting, y lo mismo con Lord of this World, que hicieron una intro que se llamó Step Up, y la intro de Into the Void que se llamó Dead Max. Esto lo podéis ver un poco más claro en internet. Y todo esto llevado a cabo por el departamento de marketing y diseño de la Warner en Estados Unidos, y yo creo que parecía un poco seguir buscando esa manera de mantener el aura satánica, pues todos estos subtítulos añadidos lo que hacían eran redimensionar su carácter ocultista y sombrío, algo que la banda llevaba ya tiempo queriendo deshacerse de esa, digamos, carga que tenían. Pero es verdad que en la puritana nación estadounidense, plagada de iglesias y cultos escandalizados por esta propuesta musical, eso era y es una mina de oro para el negocio. Esto era algo que ya habían desarrollado con sus discos anteriores, aunque no de forma tan vasta. Y además el título de este disco estaba mal escrito, pues en las primeras ediciones, que luego fueron corregidas, en la cubierta ponía Masters of Reality. La verdad es que hacerse con uno de estos ejemplares, con estos fallos, igual que pasaba con Black Sabbath, que estaban mal escritos los nombres de los miembros y ponía John Osborne o Anthony Iommi, sería de coleccionismo puro, pero del mejor. Y también es curioso que esta edición estadounidense, aparte de los subtítulos, lo que hacía era aumentar el número de canciones, aunque realmente no hubiera más tiempo, el disco seguía durando lo mismo, pero el número de canciones aumentaba de 8 a 11. En cuanto a los créditos y el personal, tenemos un poco lo de siempre, con algunos cambios. Ozzy Osbourne hace la parte vocal, Tony Iommi en este disco toca la guitarra, pero también toca el sintetizador en After Forever, y en Children of the Grave luego veremos si lo podemos un poco destacar, y aquí toca la flauta y el piano en la canción Solitude, así como las guitarras acústicas en las intros de Orchid. Y es curioso lo de la tos, y esto es una cosa que contaremos luego. En la primera canción, en Sweet Leaf, esa tos que suena es de Tony Iommi. Geezer Butler con el bajo y Bill Ward con la percusión en la canción Children of the Grave, que se nota mucho, la batería en general y las campanitas en Solitude. El diseño de la portada sigue siendo de nuestro amigo Marcus Keff, o más conocido en su casa como Kate Macmillan, y que a pesar de su sencillez es una de las portadas más parodiadas u homenajeadas del mundo, y de hecho hay un grupo muy bueno de stoner rock llamado Masters of Reality que copia este diseño de portadas, y que bueno, digamos que la estética black sabbatiana del negro y el morado empezó a surgir un poco a raíz de esta portada, que ya se ven las letras que son de color morado. El interior del disco con su diseño también trascendió, aunque en la edición que yo tengo de vinilo de Black Sabbath aparece un poco así, aunque puede que sea debido a reediciones, y es que Master of Reality debió ser la primera edición en vinilo con contar con un diseño interior del disco con el remolino característico del sello Vértigo en una cara del disco y en la otra cara la información de las canciones. En cuanto a la posición en las listas y el lanzamiento y recepción, bueno, el disco alcanzó el puesto 5 en las listas de Reino Unido y el 8 en las de Estados Unidos. Pero a pesar de llegar a vender 2 millones de copias en Estados Unidos, el país donde más vendió, la crítica volvió a ser bastante despiadada con el disco. Y ahí, por ejemplo, destacamos a Lester Bangs, que ya les puso finos con su disco debut, y que aquí, por ejemplo, hablaba de los de Birmingham como que todo este disco tercero le parecía monótono. Ya no es que no le gustara, es que le parecía repetitivo. Y según Ozzy, uno de los críticos que no le pareció acertado lo que dijo, pero que es curioso decirlo, les catalogó como la orquesta del Titanic en el día del juicio final. Por lo tanto, y como venía siendo habitual en sus discos de estudio hasta la fecha, Master of Reality no fue entendido por la crítica,
pero sí por el público debido principalmente a la influencia que tendría después, y que a nivel retrospectivo fue un poco mejor valorado, por ejemplo con críticos como Colin Larkin, que lo consideró y lo considera una verdadera obra de arte, y un disco fundamental que ha permanecido durante años en las listas de los discos más importantes del género. ¿De qué género? Pues de muchos, como hemos visto, del stoner, del sludge, del doom, del heavy metal, del rock. Artistas posteriores como Billy Corgan de Smashing Pumpkins, una persona a la que últimamente estoy empezando a coger un poco de manía, llegó a decir que este disco fue la verdadera semilla que creó el grunge. Quizás una afirmación incompleta y algo presuntuosa. Y en general, todo el movimiento de los 90 del stoner rock le debe todo lo que es al sonido de este disco. Bandas como Caius, Sleep, Monster Magnet o Orange Goblin. Bill Ward llegó a declarar que su disco favorito de todos los que grabó con la banda fue Master of Reality. Un disco que tiene una duración mucho menor que sus antecesores, de tan solo 34 minutos y 29 segundos. Todas las canciones, de nuevo, escritas por la banda, por Tony Iommi, Geezer Butler, Ozzy Osbourne y Bill Ward, salvo, y aquí es curioso mencionarlo, salvo After Forever, Embryo y Orchid, que fueron escritas por Iommi. A nivel musical, porque Orchid y Embryo son dos canciones que son instrumentales, que sirven como intros de las que vienen después. En el caso de Orchid sirve como intro de Lord of this World y en el caso de Embryo sirve como intro de Children of the Grave. Pero After Forever es una canción cuya letra es de Geezer Butler. Entonces es interesante ver por qué esa excepción en referirse a que After Forever fue escrita o está acreditada únicamente a Tony Iommi. Es el primer ejemplo que veo yo de no cumplir esa política de igualdad en los royalties que hablábamos en el episodio 2. Y a día de hoy no sé muy bien por qué o a qué se debe, porque de hecho Tony Iommi en su autobiografía menciona que la letra de After Forever les dio problemas por el tema de mencionar al Papa. Y bueno, y ponerle en una situación complicada colgado de una cuerda. Entonces, si no se sentía orgulloso de esa letra, ¿por qué aparece totalmente acreditado? Ni siquiera aparece acreditado Geezer Butler, aparece solo Tony Iommi en esa canción. Bueno, vamos con las canciones. Esto es stoner rock totalmente. Madre mía, cómo suena aquí de potente la guitarra y el bajo. Una de las canciones que además no estaba afinada 3 semitonos menos. Me introduciste a mi mente. Habla de las drogas. Madre mía, qué potencia. En un momento hemos despertado este disco. Bueno, lo que suena por los dos canales, esa guitarra tan pesada, es casi indiferenciable del propio bajo, que está casi al mismo nivel. Aunque tiene algunos dejes de sonar por su cuenta. Mirar aquí. Ahí lo tenéis. Madre mía. Esto sí que es metálico. Guitarra sonando por su cuenta. La letra de Geezer Butler habla un poco de sus experiencias con la marihuana y en general con las drogas fumadas, porque aún no empezarían a consumir otro tipo de drogas, solo las fumarían. Mi vida estaba vacía hasta que te cogí, hasta que me cogiste y me enseñaste todo a mi alrededor. Mi vida es libre ahora. Mi vida está clara. Te quiero, Sweet Leaf. La letra de esta canción, aparte de hablar de las drogas, es principalmente tiene que ver con que Tony Iommi, cuando viajó a Dublín, encontró una cajetilla de tabaco que tenía un eslogan que ponía "It's the sweetest leaf that gives you the taste", como algo así como es el sabor de tabaco que te va a dar la hoja más dulce. Tony Iommi se lamentaba que no podía conseguir esas cajetillas de cigarrillos Sweet Afton en Reino Unido, así que las importó desde Irlanda.
Mirad cómo se viene arriba ahora, el bajo galopando. Y ahora vamos a ver cómo la guitarra va a los agudos. ¡Ay, ay! Toma, toma. Toma. Bam, bam. El bajo y la batería. Bam, bam. Lo mismo a la vez. Y esta parte va a recordar bastante a los Black Sabbath iniciales, con un estilo más bluesero. Parece que hemos dejado de lado esa potente y atronadora guitarra y bajo a los stoner rock, pero va a volver. Ahí empieza a crecerse otra vez. Bill Ward se va a quedar solo y... ¡Toma! Come on now. A ver, la canción es sencilla. La verdad es que como single del disco quizá hubiera funcionado. Además porque es la que abre el disco. Pero yo hubiera apostado, y como ellos hicieron, más por Children of the Grave, que es un temazo. Y en esta canción lo curioso es la tos inicial, que ya hemos comentado que es del propio Tony Iommi, y que fue debida a un porro que trajo Ozzy Osbourne y que le dio a probar a Tony Iommi y le provocó ese tremendo ataque de tos, que más o menos distorsionado fue lo que oímos al principio del disco. Es una de mis canciones favoritas, siempre lo ha sido. Mirad la batería. Aquí doble, redoble. Parece que tiene un pedal doble, ¿eh? Y eso que ha sonado unos... ¡Bam! Ahí lo tenéis. Un platillo grande. Quizá un gong. Y tenemos un fade out. Otra vez ha sonado el gong. Y con esta canción quizá hemos encontrado la primera pista del universo Mastodon discografía que puede unir a dos bandas que hemos analizado en este podcast. Por un lado Red Hot Chili Peppers y por otro lado Black Sabbath. Y si no os lo creéis, vamos a recordar cómo suena el riff inicial de Sweet Leaf. Ya lo habéis escuchado muchas veces. Y fijaos cómo suena la guitarra de Frusciante en el final de la canción Give It Away de 1991. El riff está ahí, ¿eh? Increíble. Homenaje, influencia... Nunca lo sabremos, pero está claro que ahí estaba Black Sabbath también, en los Chili Peppers. Y vamos a encadenar directamente con la canción After Forever, esa canción que habla de la nueva creencia religiosa de Geezer Butler y que además está acreditada solamente a Tony Iommi. Eso que suena es el sintetizador tocado por Tony Iommi, novedad en este disco. Antes de empezar con el riff. Ahí está el riff. El bajo también. Está el bajo más alto que la guitarra. Y empezamos, cascabeles. Esto parece como muy amable, pero ahora de repente va a cambiar el ritmo. Y mirad lo que nos encontramos. ¡Toma! Y esto va a ser la melodía de Ozzy todo el rato. Mirad como la parte que canta es la misma que el riff de guitarra. Mirad. Lo mismo. La letra es curiosa, habla de temas o dudas religiosas. Por ejemplo, a lo mejor has pensado que cuando te mueras te vas a quedar en tu tumba y que Dios no va a pasar alrededor de tu cabeza y que no es una parte de ti, o que Cristo es solo un nombre que leías en el libro que tenías en la escuela. Todo eso para reflejar un poco las dudas existenciales y religiosas de Geezer Butler en este momento. Seguimos.
Esta es la parte más polémica de la letra. Básicamente dice: te gustaría ver al Papa al final de una cuerda, como colgado, y piensas que es un tonto. Esto es lo que Tony Iommi no le gustaba. Cambio de tiempo. Vamos a ir, redoble. Vaya break de batería, el bajo a tope. Bam, 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 bam. Esta es la parte un poquito más interesante de Ozzy a nivel melódico, porque tiene que ver muy poco con el riff. Madre mía, la batería y la guitarra. Hay un solo de guitarra sonando un poquito por detrás. Y ahora va a volver un poco la sintetización. Ahí está. Un poco al fondo. Y volvemos a empezar. Atención a este verso de la letra de Geezer Butler. Ahí va. Creo que es verdad que gente como tú fue la que crucificó a Cristo. Aquí un cambio de tiempo total. Parece que la canción está llena de matices. Y ahora viene un poco el solo. No muy grave, a un estilo más blues, pero no muy grave ni muy agudo. Suena un poquito como los solos de Ritchie Blackmore en Deep Purple. Un poquito de como de delay para que suene. Y volvemos al principio y os voy a llevar directamente a la última estrofa del verso, que es bastante curioso y que nos va a detallar precisamente, básicamente lo que ya sospechábamos, que Geezer Butler es un gran creyente. Abre tus ojos y te darás cuenta de que Dios es el único que te puede salvar ahora de todos estos pecados y este odio. La verdad es que la reconversión de Geezer Butler con esta letra es pasmosa. Vuelve la sintetización y más o menos vamos acercándonos al final. Mucha batería. Toma, 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 toma. El bajo a tope para el final y sintetización de cierre igual que al principio. Bueno, la canción no está mal. Nunca ha sido una de mis favoritas del disco. Creo que siempre ha estado un poco disarmónica con el resto. Y es que hay que tener en cuenta que tanto Sweet Leaf como After Forever no tienen nada que ver con lo que luego vamos a escuchar en canciones como Children of the Grave o Lord of this World o Into the Void, que son los temazos. Y para empezar con Children of the Grave tenemos esta intro acústica a dos guitarras grabada y acreditada totalmente a Tony Iommi. En alguna de estas tomas estaba grabando Tony Iommi por su cuenta cuando fumó el porro de Ozzy Osbourne, que le provocó ese ataque de tos que quedó registrado para luego introducirse en la intro de Sweet Leaf. Vamos con el tema 4, Children of the Grave. Temazo, temazo, temazo total. Mira cómo empieza. Vamos para allá, vamos para allá. Parece una canción de Pink Floyd, ¿eh? Vamos. Madre mía. Atención a la percusión de Bill Ward. Va a entrar ahora, mirad. Por el canal derecho. Madre mía, esto es lo mejor de la canción. El riff lento y la percusión. Y esto podría ser perfectamente doom metal. Quizá reduciendo un poco más el tiempo. Otra vez. Increíble esto. Vamos con la letra.
y con la voz de Ozzy. Letra curiosa también, ¿eh? Está sonando además un ¡ping! Todo el rato muy agudo de la guitarra de Tony Iommi. Ahí, ¡ping! Vamos otra vez. Es curioso porque la parte melódica de Ozzy no coincide con el riff, es un poco más autónoma, y la letra habla de esa revolución que está pendiente y que va a surgir en cualquier momento en contra del mundo que nos ha tocado vivir y que la van a llevar a cabo los niños. Niños del mañana que viven en las lágrimas que cayeron hoy. El mundo tiene que vivir en la sombra de miedo atómico. ¿Lucharán ellos por la paz o desaparecerán? ¡Yeah! Una letra, poesía del oculto, poesía de la sombra y del oscuro. Esta parte, brutal. Esto casi es metal progresivo. Y ahora atención, cambiamos de tiempo. Y eso que suena ahí, seguramente sea también un sintetizador de Tony Iommi. Por el canal derecho, sintetizador a tope, quedando como una capa de tensión. Madre mía, esta parte es súper siniestra. Un gran tema, un gran tema. Volvemos. A mí siempre me ha llamado la atención esta canción, sobre todo la parte de la percusión. Siempre he considerado que era como súper original que sonara todo el rato acompañando el riff ese taca, 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 taca. Y creo que es un gran acierto, aunque el riff en el momento clave es brutal. Niños del mundo, escuchar lo que tengo que decir. Si queréis vivir en un sitio mejor en el mundo, tenéis que acabar con el mundo de hoy. Tenéis que ser valientes. O los niños de hoy serán los niños de la tumba. Además aquí no se aprecia, pero ha hecho una rima entre Brave, valiente, y Children of the Grave. Muy chulo. Niños de la tumba. Letra pesimista y poética a la vez. Madre mía, ahí el solo. Sigue siendo un estilo blues de los Black Sabbath del principio, pero aquí queda muy bien. Y la percusión por detrás todo el rato, no se va. Y además es que son dos guitarras por ambos canales. Como viene siendo habitual, Tony Iommi grabaría las dos posteriormente en la mezcla final. Mira, mira, mira. Vaya final. Buah, madre mía. Y con tan solo a escasos 15 minutos, un poquito más quizá, así terminaba la cara A del disco. 15 minutos de disco. Y terminaba de una forma espectacular. Y es que es verdad que los discos de vinilo, algo que hemos perdido desde que salió el CD y más ahora con las plataformas, yo nunca lo tuve, de hecho, porque yo de pequeño no trabajaba el vinilo, lo trabajé más de mayor, pero los discos de vinilo tienen un poco esa gracia de tener que cambiar el CD y que entre una cara y otra es como final de la cara A, principio de la cara B. También tiene su importancia qué canción está colocada al principio y al final de cada cara. Y Children of the Grave con esta música de fondo dejaba un final que ahora lo va a abrir la canción Orchid, intro para la siguiente. También a modo de acústica e instrumental de Tony Iommi, aquí con muchos más arpegios. Una canción también acreditada totalmente a él. Y que funciona igual que la anterior, Embryo, para anticipar la siguiente canción, que es Lord of this World. Tony Iommi declaraba que le gustaba esto de meter canciones instrumentales antes de las canciones fuertes y pesadas, porque le daba un poco al disco ese juego de sombras y luces
de luminosidad y oscuridad, y que era un poco, y es la principal novedad de este tercer disco. Tenemos algo que suena ahí todo el rato, como una especie de bajo, pero no estoy seguro de qué es. Quizá es un cello, pero no está acreditado en el disco. Bueno, misterios que no conseguimos resolver aquí. Y vamos con el tema 6. Qué corto se está haciendo este disco, ¿verdad? Lord of this World, otro temazo. Riff inicial cortito, break de batería, empezamos. De repente todo se ha vuelto muy grave aquí. Pero lo que más destaca en esta canción es el bajo, escucharlo. Madre mía. Aparte de que está afinado con 3 semitonos menos, al igual que la guitarra de Iommi, es que la forma de tocar de Geezer aquí, desde el primer disco hasta ahora, ha evolucionado de una forma increíble. Madre mía. Son como 2 guitarras, un bajo y una guitarra de 6 cuerdas tocando lo mismo, pero sonando tan diferentes. La voz de Ozzy está pasada por un filtro seguro. Tu alma está enferma, pero tú no eres capaz o no vas a encontrar la cura. Otra canción que también refleja un poco la religiosidad en la que estaba inmersa, al menos el letrista de la banda. Y aquí la voz de Ozzy sí que está reflejando un poco el riff, ese pem, perenen, pero diferente. Mira, escuchad. Cambiamos de tiempo y ahí va. Atención a esto. Ahí, la batería de Bill Ward. La gente no lo suele decir, pero este disco tiene unos cambios de tiempo que a veces recuerdan un poco a lo que podía hacer el rock progresivo por la misma época, por los años 70. Atención a esto. Solazo. Y el bajo galopando a muerte. Madre mía. Aquí 2 guitarras, por el canal izquierdo y el derecho. Volvemos a crear texturas con una guitarra súper densa, pero esta canción tiene muchísimo riff. Madre mía, ese... ¡Wow! Otra vez. ¡Wow! Recordar que no sé si se os ha olvidado que todo esto lo tocaba Iommi con sus dedos protésicos. Bueno, y luego la canción va avanzando hasta un momento que os voy a llevar ahora, que es magnífico. El solo final. A mí este solo, junto con el de Warpix y el de EMB, me parecen basiquísimos, pero no de que sean fáciles, sino que son un ejemplo claro de lo que es Black Sabbath. Sobre todo porque el bajo aquí está luciéndose
de una forma descomunal. Toma, toma. Bam, 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 bam. Madre mía, cuánta caña estamos recibiendo hoy en este disco de tan solo 35 minutos. Para relajarnos un poquito, vamos con la canción lenta Solitude. Una canción un poco de estilo medieval. Muy bonita, muy melódica. Aquí realmente la canción, la base principal que va a jugar con todo y que va a crear el tejido de la canción es el bajo. Escucharlo. Todo el rato haciendo el mismo arpegio. Tun, 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 tun. Ahí está la flauta de Tony Iommi. Otra vez. A la voz de Ozzy se le aplicó un filtro para crear un delay en su voz y que fuera más lenta, pero sobre todo que tuviera ese eco que reverbera todo el rato. A ver si lo pilláis. Tiene un poquito de reverb que va llenando los huecos de esta canción, que básicamente es bajo, guitarra y la flauta de Tony Iommi. Y ahora las campanitas de la mano de Bill Ward. Ahí ya suenan un poco. Ahí están. Muy leves, casi no se aprecian. También suena como un piano muy distorsionado ahí de fondo que lo toca Tony Iommi. Es una canción bonita que funciona de la misma manera que funcionaba Planet Caravan. De hecho, la textura que crea, el sonido, el ambiente es muy parecido, hasta el punto de que se pueden confundir perfectamente las dos canciones, llegando a ser en esencia la misma. Pero con esta canción la banda tenía un temor diferente del que tuvieron con Planet Caravan, y es que les abrumaba que era la primera canción con una letra amorosa que trabajaban. Y eso les hacía estar un poco temerosos o inseguros de cómo iba a funcionar la canción. Puede que sea de las mejores interpretaciones vocales de Ozzy, llegando a una dulzura absoluta. Y como veis, la línea de bajo, todo el rato la misma base rítmica constante. La letra es muy bonita. Y Tony Iommi llegó a decir que aquí Ozzy se salía de lo bien que cantaba, que había nacido para cantar esta canción. Tony Iommi, que el tema de la flauta y este tipo de meter instrumentos fue una cosa que le surgió desde que empezó con Jethro Tull, en ese pequeño tiempo que estuvo. Esas ganas por ser lo más versátil posible y tocar varios instrumentos. Muy bonita la canción y nos va acercando ya en un fade out a la última canción del disco, Into the Void, dentro del vacío,
que es la canción favorita de Tony Iommi que grabó con la formación clásica. La segunda favorita es Sabbath Bloody Sabbath. Pero Into the Void es sin duda la mejor del disco. Vaya riff a 2 guitarras, canal derecho e izquierdo. Y atención porque ahora el bajo va a entrar como una... ¡Pum! ¿Cómo ha entrado, Me he quedado sin palabras. Esta intro es básicamente muy identificable y eso es lo que igual hizo que en Estados Unidos la separaran de la canción original, poniéndole hasta un nombre aparte a esta intro. El riff es bueno, pero ahora de repente va a cambiar el tiempo totalmente y se va a acelerar, cosa mala. Mirad. Esto es muy Doom, un tempo lento, muy pesado, mucha distorsión. Parece que te taladran la cabeza con el puro metal. Y volvemos al riff inicial. De nuevo en formato tranqui. Y para los que os preguntáis, ¿dónde está esa parte rápida que has dicho? Un momentito. Lo bueno se hace esperar. Ahora, mirad. Madre mía, esto. Y se dobla, creando más intensidad. Vamos para allá. Os aconsejo que subáis el volumen a tope. ¿Cómo está el bajo aquí, Este verso es la parte que a Ozzy le costaba cantar porque era una letra muy loca, con palabras difíciles, y él, que iba tan rápido cantando, le costaba decir todo eso que le había preparado Geezer. Le costó muchas tomas hacer esto, Seguimos. Pequeña digresión. Y volvemos. Además, es una digresión que tanto el bajo como la guitarra, lo mismo. Madre mía, qué temazo. La voz de Ozzy también tiene un efecto reverb. Además muy acusado, con unos segundos incluso de diferencia. Bueno, no lo hemos dicho, pero esta canción y las anteriores que hemos escuchado, Lord of this World y Children of the Grave, son las de los semitonos hacia abajo. Y vaya sonido que consiguen. Cambiamos de tiempo totalmente. La batería se va a animar, mirad. Cambia totalmente, de repente está marcando mucho más rápido. Esto recuerda un poquito a Electric Funeral, esa parte que la canción de repente se aceleraba en el disco Paranoid. De hecho es la misma dinámica. Ahora faltaría que sonara Electric Funeral. Pero no, mira otra vez. Toma ya. Madre mía. Esto sí que es lo más metal que vais a escuchar hoy. Madre mía. Me sabe muy mal hacer el cierre del episodio en esta canción. Creo que lo mejor es que la disfrutemos a tope. Pero ¿sabéis qué? Que lo voy a intentar hacer. Y cuando llegue la parte que me gusta, pues subimos el volumen. Bueno, ¿y Master of Reality qué? Master of Reality es el disco que configuró no solo un género, es decir, no solo desarrolló el heavy metal hasta un punto que nunca antes había llegado ni que llegaría con ninguna de las bandas del año 1971, sino que desarrolló el stoner rock, el doom metal, el sludge metal. Es un disco de referencia total y absoluta para la generación grunge de los 90. Para Kyuss, para Nirvana, Smashing Pumpkins, Soundgarden. Es el disco clave de estos 4 primeros discos. Para mí siempre lo ha sido. Si tuviera que quedarme con uno de los 4, me quedaría con Master of Reality. Tiene todo lo bueno
que han desarrollado en los anteriores discos, llegando a unos niveles increíbles. Porque el volumen 4 es bueno, y lo veremos en el siguiente episodio, pero ya está hablando más la cocaína que la creatividad. Es el primer disco compuesto específicamente para el estudio por los 4 miembros de la banda y en donde la compenetración es brutal. Mirad esta parte. Madre mía. Mirad cómo cae el metal en tu cara. Se te está fundiendo el líquido metálico en la frente. Madre mía, estamos a tope, estamos en el Valhalla. Creo que con esto lo he dicho todo. Master of Reality es el disco del metal. Y con esto no quiero decir que no llegarían a superarse, que lo intentaron conseguir con el siguiente disco y con el siguiente y con el siguiente y con las diversas encarnaciones que ha tenido la propia banda. Pero Master of Reality es el primero de muchos. Se nos ha acabado el tiempo del episodio y antes de despedirme, ya que aún tengo que deciros algunas cosas, ¿por qué no acompañarlo con una canción que os sorprenderá? Esta canción es el único outtake del disco y que se llama Evil Woman. Y es un juego de palabras con Evil Woman del primer disco de Black Sabbath, ese cover que les obligaron a grabar. Pero aquí en vez de ser Evil es Weevil, como una mezcla entre nosotros, Evil Woman. Está chula, pero fue descartada del disco y fue recogida en la edición de 2009, la edición deluxe del disco sacado en el mes de julio de 2009 en USA y en junio en Reino Unido, y que incorporaba canciones extra, entre ellas este outtake, y luego tomas típicas con versiones instrumentales sin letra de lo que eran todas las canciones de Master of Reality. Un disco que creo que es fundamental, como ya lo he dicho, y que esto del Evil Woman refleja un poco lo que yo creo que viene a ser este disco, y es reconfigurar todo lo que había sido Black Sabbath y además darle un enfoque nuevo que yo creo que no llegarían a igualarlo nunca más. Este sonido tan preludio de lo que luego serían estos géneros que hemos mencionado, no volverían a igualarlo con igual acierto en los posteriores muchos discos que saldrían. Harían otras cosas, seguramente mejores algunas, peores otras, enfocarían de otra forma la música, conseguirían otros sonidos y en algunos momentos memorables, como la etapa con Dio y demás, pero el momento específico doom metal, sludge metal, stoner rock que genera Master of Reality, para mí no se volvería a encontrar. Espero que hayas disfrutado como yo con este tercer episodio de Black Sabbath Discografía y nos vemos dentro de muy poquito para hablar del cuarto disco de nuestra banda de Birmingham, llamado sencillamente Volumen 4, en el episodio 4 de nuestro podcast. Hasta entonces y como siempre, disfruta mucho de la música, aprovecha el tiempo y sé feliz. Hasta pronto.